No, no escuchamos, Marco, tú. No. Bien, bien, pues, aunque no escuchamos las palabras de nuestro compañero Marco, menciona en el chat que ha iniciado la grabación. Entonces, pues, procedemos, compañera Marcela. eh, Leo rápidamente la síntesis curricular de nuestro compañero, el ingeniero José Armando Dueñas González. Sí, perfecto. Gracias, Víctor. Sí, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Esperemos que se vayan agregando algunos compañeros más. El invitado que tenemos para esta noche es nuestro compañero, el ingeniero José Armando Dueñas González, a quien yo conocí hace algunos años y sé que tiene un importante trabajo no solo en la creación de una red de economía solidaria, sino en otras cosas que ahorita vamos a leer. Él es profesor independiente en ejercicio desde hace 50 años, nuestro compañero José Armando Dueñas González. Se formó como agrónomo en la Universidad Michoacana entre 1980 y 1985 e inició en 1982 la construcción de una propuesta de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional en el estado de Michoacán, que entonces se denominó de autosuficiencia alimentaria, basada en el establecimiento de un sistema de organización social para controlar el origen y destino de la producción de alimentos básicos con los objetivos de: número 1, dar participación a los productores en el resultado del proceso de agregar valor a la producción primaria, dada su condición de trabajadores sin protección social. Y número 2, para que los consumidores autogestionen el abastecimiento de sus alimentos y garanticen suficiente calidad nutricional al alcance de sus ingresos. A finales de los 80 se dedicó a investigar las condiciones de vida de los trabajadores latinoamericanos inmigrantes en los Estados Unidos de Norteamérica, con particular énfasis en aquellos dedicados a las tareas agrícolas, de donde resultaron varios ejercicios prácticos de compras en común, cuyo propósito fue propiciar la integración y organización de los jornaleros. A finales de los 90, de regreso en México, concentró su esfuerzo en la organización de grupos campesinos orientados a la toma de control de la generación de valor derivada de su trabajo, que para ese momento se deterioraba y precarizaba aceleradamente en casi todo el país para los pequeños productores, y realizó varios ejercicios para demostrar un sistema de organización social que desarrolló y que denomina ciclo generador de valor, con cafeticultores en la Sierra Norte de Puebla, porcicultores en la zona deprimida en los límites de los estados de Michoacán y Guanajuato, y pescadores de los lagos de Cuitzeo y la presa del Infiernillo, entre otros. Dedicó la primera década de este siglo a investigar los factores sociales urbanos que podrían facilitar la vinculación de productores y consumidores para establecer el sistema de organización social ya mencionado. Diseñó y ejecutó la estrategia de diagnóstico socioeconómico para el municipio de Ecatepec, en el Estado de México, en el año 2006, de la que resultaron 52 proyectos para el establecimiento de la economía solidaria en ese municipio, algunos aún en operación, como el sistema Mexibus, aunque factores políticos indujeron a los empresarios participantes a eliminar el clausulado social en este último proyecto. Participó en el año 2007 con una propuesta para la creación de los mercados populares en Ecuador, y que el presidente Rafael Correa implementó como parte de su Plan Nacional para el Desarrollo Agropecuario. Profesor de Economía Social y Solidaria, investigador y coordinador general del Área de Desarrollo Integral Comunitario en la Universidad Obrera de México, desde donde participa, entre otros, en el diseño y realización de un plan de economía social, la empresa comunitaria como alternativa para el trabajador autogestivo y como vía para la integración, el control social de los ciclos generadores de valor en la producción y distribución de los alimentos básicos, además de asesorar la creación de empresas sociales basadas en los principios y valores de la economía social y solidaria. Pues, como vemos, es un amplio recorrido el que ha tenido el ingeniero
José Armando Dueñas González, y pues en la idea de que pueda platicarnos sobre este trabajo, es que le hemos invitado y estamos pues muy atentos a la escucha. Tendríamos, me dice Eduardo, cerca de 40-45 minutos, me mencionaste. Sí, 40-45 minutos para que pueda desarrollar y platicarnos sobre toda su experiencia. Pues adelante, compañero Armando Dueñas. Muchas gracias por la invitación, compañeras, compañeros. Quiero tratar de utilizar algunas de las cosas que hemos hecho para ejemplificar en qué consiste nuestra visión de la economía social y solidaria. Primero, déjenme decirles que este ha sido un recorrido largo porque en algunos años, cuando hablábamos de economía solidaria, la gente nos decía, bueno, ¿y dónde van a recibir los donativos? Porque yo tengo ropa, tengo cobijas, tengo cosas que puedo llevar para la solidaridad. Y entonces, por mucho tiempo, nos costó trabajo entender que la solidaridad no es limosna y que por tanto ese es un elemento que había que dejar fuera, que no podíamos seguir pensando de esa manera. Otra de las limitantes es que cuando se empezó a hablar de economía solidaria en Europa, empezaron a pensar que la economía solidaria o eran solo cooperativas o era comercio justo. Y entonces comenzó a tomar o la ruta de las cooperativas o la ruta del comercio justo. Y cuando hemos hablado de comercio justo, yo digo, bueno, la impresión que tengo de las relaciones de comercio justo son empresarios que han favorecido a sus trabajadores en el campo, que los han favorecido con exclusivamente darles baños para que puedan tener un sanitario en el campo donde trabajan o para que se puedan lavar las manos. Pero esto no eran acciones de solidaridad porque estas eran condiciones que la Unión Europea les puso para poder recibir sus productos, de manera que solo estaban cumpliendo con algunas de las restricciones que la Unión Europea les había impuesto y nos querían hacer creer pues, que realmente de esa manera estaban entrando ya en el sector de la economía social y solidaria. Nada de eso estaba ocurriendo. En algunos momentos veíamos, por ejemplo, que en comercio justo en Europa estaban vendiendo oro, por ejemplo, era uno de los productos que se expendía en productos, artesanías de oro en Europa. Y aquello nos decía, bueno, es que hay algo que está ocurriendo que no es correcto con el planteamiento que están haciendo de economía solidaria. Lo que se acercaba un poco más al concepto que hoy manejamos de economía solidaria era la cooperativa, en donde seguían prevaleciendo valores y principios de cooperación, de ayuda mutua, de integración, de participación igualitaria, etcétera, etcétera. Esto es lo que se acercaba más a nuestra visión de la economía social y solidaria. Tuvimos algunas intentonas con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, lo hemos hecho con la UNAM, lo hemos hecho con la UAM. Hemos intentado por diversos medios hacer pilotos en los que podamos llevar una experiencia que cumpla con una condición fundamental. Debe ser liberadora para el campesino. El campesino no puede estar sujeto a una condición de relación en la que se vuelve un simple proveedor. Un proveedor al que le compramos los productos y lo hacemos fuera de la ecuación. Este tipo de relación sigue siendo injusta
Cuando hablamos de economía social y solidaria hoy, debemos hablar de que es muy importante que los campesinos realmente participen de toda la plusvalía que se puede generar a partir de su producción. Déjenme decirles, por ejemplo, el maíz. El maíz parece haber llegado ya al tope de su capacidad para poder generarle ingresos a los campesinos. Yo vivo en el medio rural y me doy cuenta, aquí enfrente de donde estoy sentado platicando, hay una parcela con maíz que depende de la lluvia. Y si nosotros le preguntamos a las familias que tienen la parcela si pudieran vivir o hacer vivir a sus familias, pagar los gastos de sus hijos, los gastos de sus casas, con lo que van a obtener en la parcela, pues todos van a decir que no es posible. Cuando yo pregunto o platico con otros campesinos y les digo, bueno, el maíz, hagamos maíz, pero hagamos maíz social. Entonces, es que ya con el maíz ya no se puede vivir. Ya no hay manera de que se puedan obtener suficientes ingresos para poder sostener una familia. Entonces, el maíz que se está sembrando hoy, el frijol, la calabaza, las habas, los garbanzos, pues son para el autoconsumo y son solo de subsistencia. No tienen posibilidad de entrar a otro lado. Ahora, si alguien tiene un excedente, hay coyotes. Sigue habiendo coyotes que están comprando la producción. El año pasado estuvieron pagando por el kilo de maíz alrededor de 3 pesos en promedio. Había quien pagaba un poco más, había quien pagaba menos. Pero vamos a decir que había 3 pesos en promedio. Cuando nosotros decimos que esa estructura sigue siendo un esquema de explotación y que tendría que ser solidario, entonces es cuando decimos que entra en juego la primera regla de la economía social y solidaria. Todos los procedimientos deben ser emancipadores, todos deben ser liberadores de los campesinos, todos deben ser liberadores de los consumidores. ¿Qué es lo que ocurre con el maíz y con los intermediarios? Primero, hay un comprador gigante en México, uno, y de ahí se subdivide en compradores intermediarios por toda la República. Ese comprador gigante lo vuelve harina y lo vende en los centros comerciales, lo vende en bultos para que las tortillerías en las ciudades y los pueblos lo puedan transformar en tortilla. Pero, ¿cuánto del valor agregado, cuánto de esa plusvalía va a servir para que los campesinos puedan tener un ingreso adicional? Y es nada. Mientras el ingreso en el campo sigue bajando, el ingreso en la agroindustria sigue subiendo. La relación es inversamente proporcional. No es cierto eso que acabo de decir, pero me parece como que matemáticamente pudiera servirme de argumento en algún momento. Va al contrario. Y esto simplemente ha hecho que se pierda más capacidad todavía de producción en el campo. Los pequeños productores tienen que producir para poder venderle a un intermediario de tamaño medio, de tamaño grande o de tamaño gigante, dependiendo de cuál es su volumen de producción. ¿Cómo podemos romper con ese esquema? A eso le llamo el ciclo generador de valor. ¿Qué ocurre si en las ciudades, en los pueblos, en las colonias o en las comunidades, nosotros nos organizamos para el consumo solidario? Consumo solidario no es ir a un tianguis y comprarle a la gente que pudo preparar en su casa taquitos, algo de soya, chorizo, chicharrón de gluten, o veladoras o jabones de hierbas medicinales. Les compramos, pero eso está desintegrado. Eso es una réplica del mercado capitalista. El mercado capitalista funciona con segmentos, con divisiones. A eso se le conoce como cadena de valor. Desde el nombre de cadena me suena a algo que nos mantiene atados. La cadena de valor funciona también para el sistema capitalista porque está segmentado. Tenemos productores y el que produce solo produce.
Tenemos acopiadores que solo se dedican a comprar. Tenemos industriales que se dedican a transformar. Tenemos comercializadores que se dedican a hacer la distribución. Pues bien, en la economía social y solidaria que se practica de muy buena voluntad, debo decir, con las compañeras y compañeros, yo tengo muchas compañeras y compañeros que logran subsistir gracias a que sacan sus productos a la venta, pero no lo hacen de manera estructurada, no lo hacen de manera organizada. O sea, una compañera lleva plantitas que molió para poder hacer un té y lleva y lo ofrece sus paquetitos, le pone su marca, alguien llega y se lo compra. No importa si se lo pagan con pesos o si se lo pagan con una moneda comunitaria que luego se va a volver a cambiar por pesos, no importa con qué se lo paguen. Finalmente, estamos reproduciendo el mismo vicio de la cadena de valor que tiene el mercado capitalista. ¿Cómo debiera ocurrir esto? Primera condición, debe haber integración. En el campo se vive una condición de desintegración que no es casual. Es una situación que fue creada dadas las reglas que nos impusieron desde hace muchos años para que el mercado funcione. Se dice que el mercado funciona así y la gente se tiene que apegar a esas reglas. Desintegrarlo. Cadena de valor. Tú haces lo tuyo, tú siembras, yo lo transformo en tortilla y lo vendo, o lo transformo en tortilla y otros lo venden. Listo. Cada quien, dicen, zapatero a tus zapatos. Eso es desintegración. ¿Qué tipo de integración necesitamos? Bueno, necesitamos que se hagan organizaciones de consumo solidario en las ciudades o en los pueblos y estas trabajen de manera asociada. Eso es muy importante, de manera asociada con el campesino que está produciendo el maíz. Se reciba el maíz y se le entregue un anticipo a los productores, de manera que el campesino pueda vivir a partir del anticipo. Posteriormente, quienes transforman el maíz en tortilla, lo entregan no a la venta al público. Deben entregar la tortilla únicamente a gente que está... Perdón, ábreles la puerta, por favor. Únicamente a la gente que está asociada dentro de su estructura de consumo solidario. De pronto acá se me juntó una jauría, disculpen ustedes. Resulta ser que si nosotros nos ponemos a hacer tortillas y tenemos un colectivo que se las va a comer, entonces le podemos entregar la tortilla a un precio menor. Únicamente analizamos cuál es nuestra cadena de costos y decimos, bien, si en el mercado las tortillas están, como en algunos lugares, a 16 y hasta 20 pesos, podemos en otros lugares tener las tortillas a 10 o 12 pesos. ¿Por qué? Porque las procesamos nosotros. Pero entonces yo no me vuelvo intermediario social. Yo no recibo el maíz para transformarlo en tortilla y luego vender las tortillas. Porque hay otra práctica terrible y lamentable en la economía solidaria. Los productos que venden nuestras compañeras y compañeros son muy caros, muy caros. Ellas saben que critico estas cosas y lo hemos discutido varias veces en nuestras reuniones, pero una mermelada que el producto comercial puede estar costando entre 30 y 40 pesos, me parece bien. Pero una mermelada que es artesanal, que se hizo con más esfuerzo, comprando los insumos a un precio mayor, cueste entre 70 y 80, a veces 90 y a veces más de 100 pesos, me parece que eso hace difícil el consumo solidario. La gente que más se solidariza con nosotros es la gente de ingreso medio y bajo. ¿Cómo van a pesos mermeladas de 100 pesos? ¿Cómo van a consumirnos productos para los que no les alcanza el ingreso? Necesitamos entonces hacer que
nuestro grupo transforme lo que el campesino produce y tengamos asociados en el mismo grupo a los consumidores. Ya hicimos la tortilla, ya la entregamos a 10 o 12 pesos. Ahora, esos 10 o 12 pesos no me pertenecen a mí, que estoy haciendo la transformación. Estos se tienen que distribuir en toda la cadena de costos, los costos que hubo para poder hacérselo llegar a los consumidores, los costos que hubo para poder hacer la masa y después hacer la tortilla, los costos para transportar el maíz desde el campo hasta la ciudad, los costos que tuvo el campesino para producir. Una vez que nuestra cadena de costos está cubierta, entonces ya podemos ahora sí calcular cuál es el rendimiento neto. Este rendimiento neto se tiene que distribuir en una cascada a la inversa, de abajo hacia arriba. El mayor porcentaje, en una pirámide, para que se entienda mejor, el mayor porcentaje de este rendimiento neto debe corresponderle al campesino. Si nosotros nos gastamos 5 pesos en producir cada kilo de tortillas y nos quedaron 7 pesos, de esto el mayor porcentaje debe quedarle al campesino. El porcentaje siguiente debe ser para los transformadores y un porcentaje debe ser también para quienes participan en el consumo. Es decir, que nosotros debemos hacer una estructura en donde el ciclo generador de valor nos permite hacer que el campesino participe de la plusvalía, que participe del valor agregado. Tenemos compañeras que se van a la Sierra Norte de Puebla y que compran, para ayudarle al campesino, entre comillas, que les compran la pimienta gorda y se las compran a mejor precio que el coyote, eso es cierto, pero después estas compañeras lo envasan, lo ponen en un frasco con una etiqueta bonita y lo venden a muy buen precio. ¿Cuánto de esto le regresa a los campesinos que produjeron la pimienta gorda? Nada, nada. Porque una vez pagado, chivo brincado, chivo pagado. Eso es capitalismo, eso no es solidaridad. De manera que entonces tenemos que terminar con esas prácticas que le han hecho tanto daño al campo, que le han hecho tanto daño a los consumidores, pero sobre todo que permiten que dentro de la economía social y solidaria persistan prácticas del mercado capitalista. La división en cadena de valor es una. La del precio alto porque me están premiando porque yo estoy haciendo solidaridad, esa es otra práctica. La de que yo le compro a mejor precio al campesino para ayudarlo y después yo lo vendo de manera independiente, esa es otra. Estamos metidos en una serie de malas prácticas que heredamos del mercado capitalista. Se tiene que resolver. Siguiente punto clave para poder construir nuestra red de consumo solidario es que el campo está descapitalizado. Muchos campesinos no tienen dinero para poder volver a sembrar. Muchos se van a las ciudades, muchos se van a Estados Unidos, muchos se ponen a trabajar en los parques industriales. ¿Y cuánto ganan en los parques industriales? Los sueldos en los parques industriales andan entre 800 y 1,200 a 1,500 pesos. Alguna gente que tiene un oficio más especializado puede ganar 2,000 pesos a la semana. Pero, digamos, 8,000 pesos para mantener una familia que tiene 8, 10, a veces 12 integrantes, pues no resulta ser suficiente en el medio rural. Si está descapitalizado, ¿de dónde le va a llegar el dinero? Por muchos años se utilizó el dinero público para crear organizaciones dedicadas a representar a los campesinos. Organizaciones que gestionaban dinero con el gobierno federal y se lo bajaban a los campesinos. Pero resulta ser que se le cobraba a cada campesino una comisión. Entonces el comisionista principal pues era la organización representante. Una chinche gigante, he acostumbrado a llamarles, yo sé que les incomoda, a mí me da gusto que les incomode, quiere decir que estoy diciendo algo que se va acercando a la verdad. Este tipo de organizaciones por mucho tiempo se dedicó a eso, simplemente a hacer la gestoría, decían ellos, pero ellos eran a final de cuentas los principales ganadores.
Hoy hay algunas de esas organizaciones que tienen su propia financiera, su propia empresa financiera, su propia caja de ahorro, sus propios mecanismos de financiamiento y les va muy bien en los mecanismos de financiamiento. Pero las tasas de interés, ¿cómo andan? Pues resulta ser que no hemos avanzado. La solidaridad no está todavía clara ahí. ¿Cómo podemos recapitalizar a la producción en el campo? Bueno, otra vez me regreso a la organización de consumo solidario. Si nosotros hacemos una cooperativa de consumo en una ciudad, en un pueblo o en una comunidad rural, esta cooperativa tiene que hacer un pago de su aportación al capital social. Y este pago debe servir para poder hacer inversiones para la productividad en el campo. ¿Qué son los productos que necesitamos? Hay campesinos que pueden producir y nos entregan, pero hay otros que no tienen manera de hacerlo. Hay esquemas en los que podemos entrar asociados con algunos productores solo para recibir la producción en el ciclo generador de valor, y hay otras condiciones en las que podemos financiar cierta producción en el campo de chile, de jitomate, de cebolla o de algunas de las otras cosas que se van a requerir en la casa. Todo este mecanismo de capitalización o recapitalización del campo se puede acompañar por un fondo al que le llamamos el Fondo Solidario. El Fondo Solidario en realidad es un banco social. No le llamamos banco social porque tiene que operar a tasa cero. Hay quien piensa que la tasa cero de interés no es negocio. Por eso es que las cajas de ahorro siguen entrándole y están cobrando el 8% o algo así. Menos que lo que cobran los bancos. Los bancos siguen en la usura y siguen cobrando desde el 30 y tantos hasta el 60 y tantos %, mientras que las cajas cooperativas son decentes. Y esto permite que se pueda tener acceso. Pero el Fondo Solidario es un modelo de banco social en el que la tasa es cero. Y sin embargo, la tasa cero permite tener fondos para la administración, permite tener fondos para la dispersión, permite tener fondos para cubrir el riesgo, etcétera, etcétera. Es decir, el Fondo Solidario está diseñado para ser un banco social de tasa cero. Esto es una oportunidad que tenemos para poder recapitalizar el banco. Ahora, ¿qué es lo que ha impedido que la idea de hacer el modelo integrador a través del ciclo generador de valor y a través del Fondo Solidario se vuelva realidad? ¿Por qué es que no se utiliza mayormente en México? Déjenme decirles que lo discutimos en Venezuela con el compañero Hugo Chávez y con el compañero Maduro. Bueno, Hugo Chávez tuvo que pasar sus últimos años tirando capotazos de tanto golpe que recibía el capitalismo imperialista, mientras que a Maduro le ha ido como en feria, no ha dejado de lloverle por un lado, por otro. La agresión es continua, la agresión es constante, es una dificultad que no han logrado superar. Pero siempre hubo la disposición de que lleváramos el modelo completo allá. Sin embargo, el primer presidente latinoamericano que se interesó en esta propuesta, en este modelo, y que hizo la primera etapa, fue el presidente Rafael Correa en Ecuador. Ahí echamos a andar, se hizo alguna modificación, hay una modificación a un artículo constitucional, un programa nacional de gobierno, pero además se volvió para que se pudiera mantener ya como una línea que pudiera permitir en Ecuador sostener este procedimiento. Ha habido interés en otros lados. He estado dando asesoría para la creación de unidades de este tipo en Grecia. He dado asesoría en otras partes. En México hemos enviado escritos al presidente de la República. Se ha planteado, como fue en el caso de Ecatepec,
cuando se hizo el Mexibus, y las sociales fueron rechazadas entonces por el gobernador Peña Nieto. Aquel gobernador condicionó al Mexibus que estábamos organizando, que entonces se llamaba Transporte Masivo Metropolitano, lo condicionó a que no hubiera cooperativas. O sea, dijo cero cooperativas, todo tienen que ser sociedades anónimas. Primero. Segundo, les voy a mencionar cuáles son las cláusulas sociales de la estructura que debe haber en el ciclo generador de valor. Uno, todos los trabajadores deben estar asociados, no debe haber empleados. Trabajador asociado, porque también el empleo es una reproducción del sistema capitalista. Tener empleados es una perversión, de manera que hablamos de trabajadores asociados. Siguiente, todas las comunidades por donde iba a pasar el transporte masivo metropolitano debían ser comunidades que se vieran beneficiadas. En cada comunidad debía establecerse una cooperativa que le diera servicio a las estaciones, debía hacer la construcción, debía darle mantenimiento, hacer la pintura, debía tener la vigilancia, el cuidado de la estación, etc. Participación social en la ruta, otra cláusula. Siguiente, inversión social es el Fondo Solidario. Le propusimos también, dentro de aquel proyecto de Mexibus, que hubiera inversión de todo el público. Si yo quiero hacer uso del Mexibus, lo tengo que usar todos los días, pues si tengo un ahorro cada 15 días, pues ese ahorro lo puedo invertir en el transporte público y se vuelve fondo solidario. De manera que al sistema lo beneficia porque es una manera de tener capital, de tener mucha liquidez sin tener una carga acreedora. De manera que esto le permite liberarse de muchas presiones al sistema. Podemos hacer sistemas de transporte utilizando el ciclo generador de valor también. Y por último, que el ensamble se hiciera en México. Dijimos, queremos que toda la ruta esté cubierta por transporte eléctrico ensamblado en México. Propusimos que se hiciera en Ciudad Sagún el ensamble o que se hiciera con los compañeros que se habían quedado con la planta de Dina, media planta de Dina dedicada al ensamble, esta planta y este ensamble. El gobernador entonces Peña Nieto decidió que había que retirar todo el clausulado social, el que les acabo de mencionar, que esa es la base del ciclo generador de valor. Y por último, ¿por qué en México no se hace? ¿Por qué no se implementa? ¿Por qué no lo siguen? Tenemos dos problemas graves en México. Tenemos el protagonismo y tenemos el neolatifundismo. El protagonismo es el de compañeras y compañeros nuestros que están en la economía social y solidaria y que dicen, bueno, es que esto se va a hacer, pero lo tengo que hacer yo, que soy el director supremo de tal organización. O esto se tiene que hacer solo que esté validado por la Confederación Astronómica de tales tipos de organizaciones. Esto nos ha limitado, compañeras y compañeros. Debemos dejar el protagonismo a un lado. Incluso tal vez nuestro nombre ni siquiera se recuerde. Eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que establezcamos un sistema nuevo. Y pues el neolatifundismo es una lucha que tenemos que seguir dando. Los campesinos siguen perdiendo la tierra. Tenemos que dar la pelea. Y para eso debemos organizarnos. Pues estoy a sus órdenes por si hubiera algunos comentarios. He tratado de ser breve y ser rápido para decirles cuáles son las bases con las que se debe construir una red de consumo solidario. Bien, bien. ¿Algún compañero que quiera participar? Hola, ¿yo puedo Sí, participar? sí, adelante, compañera Cecilia. Oye, yo tengo una duda, Armando. O sea, tú dices que la red de consumo, bueno, sí la entiendo, la red de consumo la entiendo bien, pero la red de distribución,
como que no me queda clara. Efectivamente lo que tú dices es lo que pasa. O sea, hay personas que llegan con el productor, le compran al mejor precio de lo que le compraría cualquier otro distribuidor, llámese tienda departamental. Esta persona que se acerca a los productores compra a buen precio porque paga más que una tienda departamental, pero aún sigue siendo buen precio, y luego lo revende o le pone algo, eso que tú dices que es un encadenamiento, y lo que nosotros llamamos en las empresas cadena productiva, es eso, que mejoran el envase, mejoran el producto, la presentación, le ponen algo más y casi que lo están revendiendo. Y como tú dices, pues nunca llegan otra vez a devolverle al productor esa pequeña o máxima ganancia que hayan obtenido, porque pues ya le pagaron al productor su precio de compra-venta. Pero no entiendo cómo puedes maximizar la cadena de distribución quitando esto que tú dijiste y quitando lo que te acabo de decir, que es lo mismo que tú dijiste. ¿Cómo evitamos esto, pero sí hacemos cadena de distribución? Y bueno, le llamo cadena porque es una secuencia de pasos, no porque esté, bueno, se puede decir que está encadenado, pero no como creo lo planteas tú, como un encadenamiento físico, no sé, o mental, no sé cómo lo encadenas. Se llama cadena productiva porque vas enlazando varios procesos y se traduce literal como una cadena, porque una cadena es todo un andamiaje de eslabones, por eso se llama cadena. Y así es más o menos la distribución, un andamiaje de procesos. Pero me queda duda en eso. O sea, ¿cómo haces entonces para mejorar la cadena de distribución, evitando lo que acabamos de decir? ¿Respondo ahorita o espero más Sí, sí. preguntas? No, sí, adelante. Bueno, si algún compañero tuviese alguna otra pregunta o avanzamos. Yo creo que avanzamos, compañero Armando. Quisiera comentar Muy una bien. cosa. El compañero Roberto también tiene un... Adelante, compañero Roberto. Yo he luchado, sufrido mucho en esta sociedad tan heterogénea para a veces poder implementar lo que acaba de decir el compañero. Eh, un día le preguntaba yo a don Luis López Lleras, le digo, ¿cómo poder hacerle para que en un momento dado, pues vivimos en una economía abierta de mercado, le digo, y por otro lado queremos llevar a cabo, pues, implementar los principios de la economía solidaria? Me decía, dice que hay que andar como en un triciclo, dice, a veces tenemos que inclinarnos al lado, a veces en otro, pero siempre tratar de mantener el equilibrio y siempre ser congruente, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas más difíciles que puede haber en nuestra sociedad. Actualmente hemos estado pues apoyando ahí una serie de talleres en la alcaldía de Tlalpan, y ese es uno de los problemas de que mucha gente va con la idea de, sí, vamos a la economía solidaria, no, de lo están haciendo totalmente una economía de mercado, no capitalista, y cuesta mucho trabajo hacerles ver todos estos aspectos, pero es que solamente sobre la práctica, pero siendo muy conscientes y muy congruentes, es como podemos lograr algo. Ese era mi comentario. ¿Alguien más tiene algún otro comentario para que pueda Sí, contestar? yo, Sí. yo saludo a todos. Saludos al profe Armando Dueña, a Roberto, a Marco, a todos. Y sí, escribí en el chat, no entendí bien por qué no ha funcionado, estaba explicando por qué no funcionó el sistema, el Fondo Social y Solidario, pero no lo entendí bien por qué no funcionó desde su punto de vista. Gracias. Si quiere, ingeniero, con esas tres avanzamos en lo que se animan otros compañeros más. Yo quiero comentar. ¿Quién? Yo, Jesús Amosurrutia. El compañero Jesús. Bueno, aquí entiendo que la base del sitio que no anoté su nombre, el sitio que mencionaste al principio, no sé cómo lo llamaste.
entiendo que está Ciclo todo generador de valor. ciclo generador de valor. Está basado en una especie de banco central que va a controlar todos los pasos del proceso desde el productor hasta el consumidor. ¿Es así? No, no es un banco central, es una red de bancos locales. Ok. Se me hace todavía más difícil, pero bueno. Bien, pues adelante, ingeniero. Claro. Muy bien, a ver, compañera Cecilia. Se tiene que hacer la red de distribución a partir del consumo. Es decir, no comenzamos produciendo para tener una oferta hacia el mercado. Esto es como seguir un poquito la visión de los estudios de mercado clásicos. O sea, yo hago un estudio de mercado para ver quiénes van a ser mis clientes, qué es lo que voy a ofertar, qué tan competitivo es, cuál es mi ventaja competitiva, etcétera, etcétera. No hago un estudio de mercado. Lo primero que tengo que hacer es organizar a los consumidores. Tenemos que hacer estructura social para que la red de consumidores vaya vinculándose con los productores, para que la red de consumidores pueda financiar la producción donde se requiera o pueda asociarse con los productores que requieran colocar su producción. Es decir, siempre es a partir de los consumidores. Es muy complejo pensar en que organicemos una estructura de consumo solidario a partir de los productores. Hoy tenemos muchos productores de amaranto, pero no tenemos redes sociales organizadas para consumirlo. Y entonces nuestro principal comprador de amaranto es la industria farmacéutica en Francia. De manera que entonces estamos encerrados en un problema porque no tenemos la posibilidad de que se distribuya la producción completamente en México. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues primero construir ese, permítanme el término, ese nicho de mercado. Nosotros comenzamos primero construyendo el nicho de mercado para que con todos los consumidores conformados en una asamblea, participen, tomen decisiones, financien y entonces se vinculen con los productores o comiencen a producir de manera cíclica lo que se requiere. Este es el mecanismo. Primero, tenemos la gran necesidad en la economía solidaria incluso de cambiar las palabras que utilizamos. Por eso en las cooperativas no se habla de ganancias, se habla de rendimientos. Por eso no se habla de salarios y se habla de anticipo de rendimientos. Por eso es que se busca la manera de ir cambiando hasta el vocabulario. Yo entiendo por qué se le llama cadena y por qué está encadenado en ese ciclo productivo, pero no podemos seguir usando el término cadena de valor porque ya sabemos que a la cadena de valor le sigue el sistema producto. Y el sistema producto es una forma de que el lobo, sentado en una gran mesa, le presenten a todas las ovejas, a todos los campesinos, para que elija cómo se los va a cenar. Eso es el sistema producto. De manera que entonces pasamos de la cadena de valor a los sistemas producto. Está todo diseñado para que los productores se vuelvan simplemente parte del menú, nada más. Por eso estamos cambiando incluso la terminología. Yo insisto en que la cadena de valor debemos llamarle ciclo generador de valor con otras características, porque en la cadena de valor, en la cadena productiva, no necesariamente hay asociación entre un segmento y el siguiente. Normalmente están desconectados. Pues bien, porque hay una máxima romana que se llama divide y vencerás. Si no, el sistema no funcionaría. Le va quedando la mayor ganancia a algún segmento, le va quedando la mayor ganancia, pero está diseñado para eso. Está diseñado para robar. De manera que yo me resisto a seguir utilizando el término
cadena de valor. Y quiero uno en donde todos los segmentos están asociados. A eso es a lo que le llamo ciclo generador de valor. De acuerdo, tenemos que tener una acción de conciencia y de congruencia. Luis López Llera, a quien considero un amigo, un maestro, un precursor de la economía solidaria en México, nos ha dicho insistentemente, en México tenemos todas las condiciones para establecer la economía solidaria, solo que cada quien está tocando el instrumento que quiere, en el momento que quiere y en la nota que le da la gana. Lo que en México necesitamos es orquestar. Necesitamos que todo el mundo entienda que somos una orquesta y que si tenemos 100 tocando la guitarra y otros 100 tocando la flauta, debemos tocar la misma nota al mismo tiempo para que esto funcione. Cierto, compañero, pero ¿cómo vamos a lograr eso? Pues el asunto se llama educación. Tenemos que educar para la solidaridad. Y ahí es en donde se ven esfuerzos que han sido heroicos. Pudiera decir el esfuerzo de López Llera que dejó la cátedra en la UNAM para dedicarse a esto. Y sin embargo, ha sido una vida completa en la que se ha mantenido valiente. Pero no ha sido el resultado exitoso que todos quisiéramos. Por eso, ¿cómo hay que educar? Esa es la pregunta máxima en la economía solidaria en este momento. ¿Cuál es la forma de educar masivamente? ¿Cómo podemos llegar a la población de manera que desde los pequeños entiendan que avanzamos más como sociedad y como país cooperando, colaborando en unidad? Yo recuerdo que hasta en los deportes decían de México que nunca íbamos a ganar una medalla de oro en fútbol o que nunca la íbamos a ganar en voleibol o en básquetbol porque son deportes de equipo. Y los mexicanos siempre ganábamos medalla en un deporte, en caminata, por individualistas. Entonces, se usaba el deporte como ejemplo. Se decía, es que ganamos en caminata porque caminamos en fútbol, caminamos en básquetbol, caminamos en voleibol, caminamos en todo lo que tenga que ver con equipo. ¿Por qué? Porque en México cada quien quiere llevar su nombre a las alturas, que alguna calle termine llevando su nombre, que le pongan una estatua en algún lugar, que le hagan una placa, que su organización sea la que trascienda, que es ese protagonismo que debemos renunciar a él y debemos educar para la solidaridad y la cooperación. De acuerdo, compañero Roberto. ¿Y por qué no funcionó el Fondo Social, compañero Marco Turra, en México? Mira, tenemos un debate, y me da gusto volverte a ver después de tantos años, compañero Turra. Tenemos un debate con respecto a que las cajas de ahorros deben tener ganancias, deben tener un margen de utilidad. Y ahí hay un debate. Nosotros decimos que las cajas no necesitan un margen de utilidad, que deben operar con tasa cero. Lo hemos explicado, pero que es matemático muy bueno para hacer un modelo matemático que demuestra la viabilidad y la factibilidad del modelo de la tasa cero del Fondo Solidario. Pero todavía le tenemos miedo a eso. Yo recuerdo una pregunta que me hizo Miguel Montemayor hace tiempo en una reunión cuando decíamos, bueno, hagamos una estructura de consumo solidario, y él decía, sí, pero ¿quién nos va a pagar? O sea, ¿de dónde va a salir la lana para que nos paguen? ¿De dónde vamos a ganar? No está claro de dónde vamos a ganar. Entonces, ese es el centro del asunto que no nos ha permitido avanzar, que nos ha mantenido todavía ahí un poquito limitados en ese sentido. Por el otro lado, Jesús, no creo en las estructuras centralistas. De hecho, tenemos una idea que es importante para la participación. Ahorita estamos en el proceso de construcción de una campaña por la soberanía energética
desde el sector social de la economía de México. Y una de las reglas es que debemos participar en sectores prioritarios y estratégicos. Eso es importante. Otro es que debemos establecer control económico de la sociedad. Es decir, una cooperativa debe tener su propia administración. Una cooperativa debe tener su propia asamblea, su propia dirección, sus propias políticas internas, etcétera. Nada más respetando los principios generales. Pero hay otra cosa, debe tener reglas comunitarias. En México tenemos una herencia comunitaria muy importante. Somos ricos en la herencia comunitaria y esa tenemos que revalorarla hoy. Y eso implica no protagonismo. Habría que buscar en Teotihuacán los nombres de los gobernantes. ¿Cuántos nombres quedaron impresos ahí que dijeran aquí el rey Seacatl Topilzin, aquí está su monumento, aquí está su estatua o demás? No había. Es una regla comunitaria. La regla comunitaria dice, si no al pie de la letra, estoy tratando de traducirlo lo mejor que puedo de aquellas lenguas, en mi caso del purépecha, que dice, mi obligación es servir a la comunidad, porque sé que la comunidad es responsable y será responsable de mí. Entonces, yo debo dar lo mejor que yo tengo para mi comunidad, sabiendo que mi comunidad está también cuidando de mí. Eso es no protagonismo, ni centralismo tampoco. Es decir, una red nacional de comunidades, una red nacional de organizaciones cooperativas, sí. Pero una gran cooperativa nacional como sería el caso de The Coop en Inglaterra, que tiene 6 millones de socios. Y entonces decimos, pues es que aquí hay una cooperativa mayoritaria que lleva el control de la situación. Nosotros queremos hacer como hace la Caja Popular Mexicana, 2,5 millones de socios. Es decir, entonces estaríamos hablando de competencia. ¿Qué queremos? ¿Construir estructuras que tengan enormes números de ciudadanos? No. Lo que queremos es que haya una cooperativa que si tiene 10, 20 o 100, sea una cooperativa llena de cooperativistas, de gente que entiende los principios y los valores, que trabaja para ellos y los defiende, que toman sus propias decisiones internamente, que son capaces de ser una célula viva, al modo del organismo humano. Cada célula en nuestro cuerpo cumple con su tarea, cumple con su función. El cuerpo humano es una red de células. Pues bien, eso es lo que nosotros proponemos para que no haya centralismo. Una red de células y un cuerpo que coordine, una red, eso sí. Y por último, regla comunitaria. Algo que nos ha frenado mucho es el que llegamos a algunos lugares y la gente nos dice qué nos van a dar. Es decir, ¿de qué programa vienen ustedes? Y ya desde que preguntan de qué programa vienen ustedes, es para saber cuánto llevamos en la bolsa para repartirle a la gente. Cuando le decimos a la gente, no venimos de ningún programa. Somos ciudadanos independientes que queremos compartirles la forma que hemos experimentado para organizarnos socialmente y hacer economía social y solidaria. Se nos va la mayoría de la gente. Cuando les decimos que los medios de producción en una cooperativa que esté realmente regida por reglas comunitarias, los medios de producción deben ser de propiedad social, no repartibles, no transferibles a terceros. Cuando decimos eso, si llegaron 10 cooperativas a formar la unión, se van 9 y queda una y dice, ¿qué hacemos, Armando? Pues vamos, somos tú y yo, empecemos algo. Y así empezamos. ¿Por qué? Porque seguimos con la idea de que hacer una cooperativa nos va a dar dinero, nos va a dar ganancias, nos va a hacer ricos, porque nuestras banderas son Boeing y Cruz Azul. Cruz Azul tiene muchos billetes. Bueno, aspiramos a tener una grandota como Cruz Azul. O Boeing tiene muchos billetes. Aspiramos a
tener una grandota como Boeing, aunque tenga empleados. Y decimos, esperen, tener empleados es capitalismo, capitalismo salvaje, imperialista, explotador. Eso es tener empleados. Entonces, no me digan que estamos haciendo economía social y solidaria, no me digan que estamos realmente queriendo transformar el mundo, cuando lo que estamos haciendo es reproducir las mismas prácticas que tiene el capitalismo y aplicarlas en la organización de la economía social y solidaria. Espero haber contestado a los comentarios y preguntas. Muchas gracias. ¿Algún compañero tiene alguna otra pregunta, alguna observación, algún comentario? ¿Alguien más que quisiera participar? La compañera Elisa Pérez Ortega. Adelante, compañera. Le quería preguntar al profesor Armando que cómo podemos hacer si las personas no tienen esa educación del amor, del interés, de la preocupación por el otro, y cómo podríamos resolver que como él se quedó con una sola persona en un proyecto de cooperativa. Entonces, a mí me ha pasado que sí, las personas dicen que necesitan, que quieren y siempre tienen que sacar algún provecho, pero nadie quiere cooperar, nadie quiere pues ayudar al otro. Difícilmente en la familia se ayuda. Entonces, ¿cómo se reeduca a la población? ¿Qué podemos hacer? ¿Alguien más, compañeros? ¿Cómo nos preparamos para educar? Si me permites, Víctor. Sí, adelante, adelante. Gracias. Ingeniero Armando Dueñas, buenas noches y gracias por participar en este seminario de autogestión económica y cooperativismo. Tu servidor Alberto Ojeda, en el mes de julio, aquí en el municipio de Tlalnepantla conformamos una cooperativa de abasto, Red de Abasto Cooperativo Tlalnepantla. Y bueno, pues estamos enfrentando una serie de contrastes bastante fuertes y tratando también de contestar la pregunta de la compañera que me precedió. Yo formo parte soy el secretario de la Comisión de Educación y a mí me queda claro que una de las funciones de esta Comisión de Educación, de esta cooperativa, que además por estatuto y por ley debe de quedar establecidas en las cooperativas, ya sea de consumo, de ahorro o de producción, pues estamos enfrentando esta situación que comentas. Me queda muy claro que la intención es formar cooperativistas, ¿sí? Nada fácil porque pues prácticamente nosotros arrancamos con un pequeño programa de trabajo semestral. Formamos parte del NODES de CONINAES, y bueno, pues esto de alguna manera nos ayudó, aunque nos metió en una dinámica muy acelerada, porque nos comprometemos a un programa de 6 meses. Y entonces la parte metodológica, la parte, pues ya ni siquiera la teórica, la estamos viendo. Nos arrancamos prácticamente con 2 ejes de acción a efecto de incidir en lo que es la seguridad alimentaria. Tenemos identificadas 21 comunidades con bajos recursos y en donde hay presencia de nuestros socios. Actualmente tenemos 27, ya de haber subido, formalmente somos 27 socios, pero no ha sido fácil porque arrancamos precisamente, arrancamos con 2 cursos de capacitación de cómo conformar cooperativas, pero cuestionando la forma como se imparten estos cursos, vemos que estamos trabajando o pretendemos trabajar bajo el esquema que existe actualmente, tanto del marco jurídico, un marco jurídico que ha sido modificado constantemente a lo largo de los últimos sexenios,
precisamente para que no funcionen las cooperativas, para que los principios cooperativistas no apliquen. Por un lado, es decir, trabajamos con este marco jurídico y ya a la hora de analizarlo, pues vemos una serie de contradicciones. A la hora de elaborar un plan de negocios, algunos le llaman plan de negocios, otros les llamamos proyectos productivos, pues vemos también que no existe, pues bueno, existe una doctrina sobre las cooperativas, pero no existe una, digamos que aquí se siguen los pasos de la administración pública clásica, pero veo que no existe, aparentemente, no sé, ahí sería la pregunta, si existe alguna metodología para conformar lo que llamamos en este sistema capitalista planes de negocios, porque efectivamente tenemos que identificar y comprometernos con una serie de metas, precisamente para identificar lo que se requiere y los avances que se están teniendo, y de tal manera que donde no se está avanzando, pues pudiéramos incidir. Otro aspecto es que pues los compañeros, arrancamos perdón, decía hace rato en dos ejes. Uno es el banco de alimentos, que también ha sido ya directamente en las comunidades, nos ha ido muy bien en la parte de que hay una fuerte demanda, lo que se ofrece son prácticamente verduras, y los compañeros pues consiguen los productos, frijol, por ejemplo, de Zacatecas. La miel ya se está consiguiendo me parece que de Quintana Roo, y el resto de los productos, pues a la central de abastos. Todavía no establecemos este contacto directo con los productores del campo, precisamente porque no hemos, se requiere el volumen, es decir, estamos hablando de toneladas de algún producto. Entonces, estamos trabajando en esta parte de identificar cuáles son las necesidades de la gente, y obviamente pues son muy variadas, varían mucho, pero por otro lado se nos complica porque lo que queremos es incidir en los niveles de nutrición de la gente. Se ha estado planteando con la gente al momento de que se da el banco de alimentos, es decir, que nos presentamos en una colonia a ofrecer los productos, se están dando pláticas sobre nutrición, y resaltando la cuestión esta de que pues prácticamente el 60-70% de los muertos que se han dado en el país por el COVID, pues ha sido de gente que ha tenido enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, de ahí la importancia de incidir en la nutrición. O sea, reconocemos que es muy ambicioso este programa semestral que nos comprometimos con INAES, y que pues nos ha forzado a trabajar en esta dinámica fuerte. Mi pregunta sería concreta, es ¿qué opinión tienes respecto a la operatividad de los bancos de alimentos como una de las acciones que estamos implementando para tratar de lograr la incidencia en el consumo de los habitantes, de nuestros socios principalmente? ¿Cuál es la opinión? Porque, bueno, pues se entiende que un banco de alimentos, pues exactamente lo que señalabas hace un momento, compañeros que van a ciertas empresas y piden donativos, les dan aparentemente las verduras que pues por ahí son ya de segunda clase, pero se han conseguido en la central de abastos productos de buena calidad. Entonces, esa es la pregunta. Y la otra, bueno, pues cómo dar el brinco a efecto de que pues de que rompamos esta estructura en donde el marco jurídico nos obliga a cumplir una serie de cuestiones, una serie de complicaciones que hemos tenido en Hacienda, en la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía, la gente que nos contesta, no está capacitada para el registro, tienen que andar preguntando a efecto de que se quede registrado en la computadora cuál es el trámite. Entonces, creo que está hecho el sistema para que no funcionen las cooperativas. Las cooperativas en términos formales, legales, porque me queda claro que no necesitamos, como es el caso de los compañeros, ya lo manifestaron, del TUMIN, por ahí anda Marco Turra,
en donde pues no necesariamente tienen que estar reconocidas legalmente. Creo que a veces se facilita más el hecho de que las cooperativas trabajen, pero al margen de la formalidad que implica reconocimiento o autorizaciones de Hacienda y de la Secretaría de Economía. Entonces sería de mucho aprecio valorar tu opinión sobre esta forma que estamos llevando a cabo de trabajar aquí en el municipio de Tlalnepantla, y conscientes de que pues prácticamente apenas llevamos 4 o 5 meses de haber iniciado. Gracias, ingeniero Armando Dueñas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? O... Sí, adelante, adelante. Muy bien. Sí, Elisa, compañera Elisa, nos hemos preguntado eso, ¿cómo educar para cuidar del otro? ¿Cómo educar para hacernos responsables del otro? ¿Cómo hacer el interés común parte del interés propio? Y iniciamos, junto con el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y con la FES Acatlán, con la Facultad de Pedagogía, iniciamos una serie de trabajos y de investigaciones hace años para tratar de llegar a darle forma a algo a lo que le llamamos pedagogía de la economía solidaria. Tenemos una compilación de años de la investigación, de los trabajos hechos y demás, tratando de encontrarle sentido a esto. Hemos generado algunos manuales. Uno de estos manuales, déjenme decirles, intentamos publicarlo con organizaciones sociales, con gobiernos estatales, con presidencias municipales. Finalmente, quien se interesó por esto, dimos un seminario nacional y además tuvimos la oportunidad de que se dispersara por todo el país. Es un manual que hizo la Iglesia Católica. Fue la Conferencia de Obispos de México, una comisión del obispado, fue la que se interesó por nuestro trabajo. Me invitaron a platicar en una ocasión. En esa ocasión yo fui muy tajante y les dije, miren, aquí para empezar debe entenderse cuál es mi criterio. Con respecto a la pobreza en México, no es una situación que únicamente ha dependido del modelo económico ni de los gobiernos. La Iglesia Católica tiene gran responsabilidad en mantener la condición de pobreza del país. De manera que si eso yo lo puedo decir y puedo mantener mi postura, yo puedo participar en esto. Que yo fuera con esta postura, afortunadamente tuvimos una muy buena confluencia. Algunos obispos, principalmente de Chiapas, de Saltillo, mandaron a su gente a capacitar. Tuvimos gente de varios estados, como la mitad de los estados del país que asistieron a capacitarse en economía social y solidaria. De ahí surgió un manual. Este manual se dispersa y se entrega en las diócesis, se entrega en las comisiones de pastoral social y demás. Ellos están haciendo algo con un manual que incluye los puntos de vista que yo les he expresado hoy aquí, pero lamentablemente organizaciones sociales no lo quisieron. Gobiernos estatales y municipales tampoco lo quisieron. Entonces, pues al final alguien se interesó en producir eso, se produjo y déjenme decirles quién lo financió. Ese seminario y ese manual lo financió la Embajada de Taiwán. Taiwán, decía, lo que hemos conseguido para darle impulso a la economía solidaria en México, lo hemos conseguido fuera de México o lo hemos conseguido de lugares totalmente inesperados, donde uno ubica vinculaciones latinoamericanas con la derecha más retrasada, nos fueran a invitar a participar en una situación como esta. Pero bueno, ahí está, esa situación ocurrió. Yo lo que les digo a ustedes no es secreto, yo lo he dicho públicamente, lo he dicho delante
de los obispos, lo he dicho delante de los curas y yo mantengo mi postura firme. O si históricamente se puede demostrar lo contrario a lo que yo estoy diciendo, estaría muy bien escucharlo. A mí me gustaría ver que se demostrara lo contrario. Estamos trabajando para eso y con gusto te podemos ir compartiendo materiales como este de la iglesia o como los que estamos generando recientemente o como los que se han generado en el pasado, a quien quiera conocerlos o asistir a los seminarios que impartimos para esto. Compañero Alberto de Tlalnepantla, 1. Los bancos de alimentos tienen como propósito dar caridad barata. Y esto es que van y consiguen la donación de productos en diversos lugares y después los venden baratos para recuperar el costo. O sea, de pronto una caja de verduras en 10 pesos o 15 pesos. Algo que no, con lo que no comprarían ni siquiera la lechuga. Es decir, los bancos de alimentos de alguna manera ayudan, pero sigue siendo limosna. ¿Quién es el principal operador de bancos de alimentos en México? Cáritas. Cáritas opera bancos de alimentos con los que ayuda a mucha gente que no tiene dinero para comprar. Pero eso no es solidaridad. No debemos otra vez confundir la limosna con la solidaridad. Los bancos de alimentos, hay una asociación nacional de bancos de alimentos que consigue las donaciones de la agroindustria, de los agroindustriales grandes. Nestlé manda frascos de Nescafé o latas de leche condensada o cosas de ese tipo. Maseca manda paquetes de harina para hacer tortillas y demás como donaciones. Y esto se vende barato. Lo que hay que hacer es que se tienen que hacer socios del Banco de Alimentos, de esta Asociación Nacional de Bancos de Alimentos, para que ellos les echen el hombro y consigan más productos, si esa fuera la ruta. Pero déjenme decirles que en la central de abastos de Ecatepec, hace años, pusimos a funcionar un programa que se llama Merma Cero. Un programa que nos ayuda a recuperar la dignidad de las gentes que van a recibir esos productos. ¿Qué hicimos? Miren, la central de abastos desecha toneladas de muchos productos que ya no pueden vender. Jitomates, chiles, frutas, hojas verdes de muchas cosas. Bueno, hasta carne se va a ir de por medio. Pero el programa de Merma Cero que hicimos, lo hicimos con una iglesia evangélica en Ecatepec. Ellos me invitaron a participar y bueno, yo fui, se hizo esta chamba con ellos y nos apoyó Profeco. Profeco nos apoyó para que tuviéramos toda la capacitación necesaria. Profeco mandó a todos los capacitadores. Dijimos, a ver, ¿qué se va a recibir de aquí? Jitomate. Jitomate ya muy maduro. A ver, el que está lleno de hongos, ese se va. Ese se va a la composta para reciclarlo. Pero el que está maduro, que no se ha llenado de hongos, pero que está muy maduro, ese se transforma primero en salsa, segundo que lo utilizan en las pizzas mucho, alguien que me ayude, una pasta de tomate y catsup y unos productos en polvo totalmente deshidratados para rehidratar el jitomate y otra vez. No, jitomate. Pasta de jitomate. Bien, entonces resulta ser que el programa se echó a andar con ellos. Ahora, hace años que no los visito. No sé cómo están trabajando, no sé qué están haciendo. Ellos tenían una cocina industrial preciosa en donde transformaban todo aquello. Los chiles los ponían en conservas, guardaban o almacenaban también. Procesaban frutas para ponerlas en almíbar y demás. O sea,
había un valor agregado para que aquello no se perdiera. Por eso se llamaba merma cero. Lo que los comerciantes iban a tirar se volvía fuente de actividad productiva para un colectivo en un programa de merma cero que hicimos allá. Bueno, esto les permitía tener ingresos propios. ¿Cuál es la ruta que hemos visto que puede funcionar para poder llegar a ese punto en el que pudiera ser funcional este proceso? Miren, lamentablemente, la gente que participa en las cooperativas de consumo va a consumir lo que traemos: la miel, los aguacates, nopales y algo más. Pero al día siguiente se van a ir al súper y van a comprar en el súper el Nescafé, el papel regio, perdón por decir marcas, pero eso es lo que están comprando. Y pasta de Colgate, en lugar de que la cooperativa tenga talleres para producir su propia pasta, para producir sus propios jabones, para producir los propios materiales para poder lavar. De manera que el programa de merma cero puede ir acompañado de un programa de producción de consumibles del hogar, no sé cómo llamarle. Este programa puede permitir que la cooperativa tenga productos propios y que estos productos propios los puedan usar para el consumo de los propios asociados. Al mismo tiempo, están creando una actividad productiva y al mismo tiempo están teniendo productos con valor agregado que sirven para el consumo dentro de la cooperativa. Eso puede servir. Ahora, la gente de cualquier manera se va a ir a comprar otras cosas. ¿Qué es la ruta que podría sugerir? Paso número 1. Hagan el club de compras con los vecinos o con las vecinas. No solo con la cooperativa. El club de compras sirve para hacer compras de volumen, para alcanzar economía de escala. Yo no sé cuántas gentes hay en la cooperativa, pero la cooperativa está vendiéndole barato estos productos a la gente que no es socia de la cooperativa. Entonces, no es una cooperativa de consumo, es una cooperativa de compra y reventa. Eso es un esquema totalmente diferente. Si la gente lo entiende, entonces váyanse primero a hacer economía de escala. Junten a tantas vecinas y vecinos como quieran para que hagan compras en volumen de jabón, compren detergente, compren el jabón para lavar la ropa, compren la pasta dental, compren el papel o compren los productos sanitarios, compren todo lo que se haga necesario para que tengan compras en volumen. Por ejemplo, el aceite. Una familia puede ser que compre una botella de aceite a la quincena, pero 100 familias van a comprar 100 botellas en una quincena. Y entonces podemos comenzar a negociar con las fábricas. Y eso nos permite economía de escala. Hagan el club de compras primero, organícenlo bien, para que se involucre toda la gente. Ahora, la ley nos dice que podemos venderle a cualquier gente, pero ellos deben estar inscritos como socios en periodo de prueba durante un año. Y al año deben decidir si quieren seguir recibiendo productos de la cooperativa, entonces se tienen que hacer socios formales. Hagan el club de compras para que mucha gente participe y compren su despensa más barata, por lo menos para empezar. Segundo, comiencen a capitalizar a través del Fondo Solidario. Con todo gusto les explico un día cómo se hace el Fondo Solidario para que sepan cómo opera y que a través del Fondo Solidario puedan capitalizar para poder financiar sus propios proyectos de producción o hacer compras de volumen.
Miren, yo participé en el movimiento para defender a los frijoleros en Zacatecas. En aquel movimiento estuvimos presentes en asambleas, fuimos a protestar con el gobierno y se hizo todo lo necesario con los frijoleros. Bueno, finalmente se ganó aquel movimiento y se puso un centro de acopio para todos los productores de frijol. Este centro de acopio comenzó a recibir grandes volúmenes. Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros ahora queremos para nuestras cooperativas pues traer 20 o 30 toneladas y le entregamos 1 tonelada a cada cooperativa en la Ciudad de México, en el Valle de México, para que todos nos repartamos. Cuando fuimos a hablar con el administrador de aquella comercializadora, nos dijo, compañeros, sí los podemos apoyar, sí les vamos a vender el frijol, pero les vamos a vender de 100 toneladas en adelante, menos no. O sea, estamos en una lucha para ayudar y al final cuando esperábamos que las cooperativas salieran beneficiadas, teníamos que comprarles de a 100 toneladas. Digo, espérate, pues si ni que fuéramos solo a comer frijoles todo el año, ¿no? Y entonces le colocamos ahí 2 bultos de frijol a cada familia para que... No, eso no era razonable. No lo logramos por falta de conciencia, como nos lo dijo hace un rato el compañero Roberto. Pero bueno, el Fondo Solidario nos permite capitalizar y alcanzar entonces compras de volumen. Tercero, hay que hibridar el club de compras con los productores directos. Es el momento de empezar a asociar productores. 4, es el momento de hacer la sustitución completa y comenzar a decir, a ver, ¿qué están consumiendo? ¿Están consumiendo café soluble? Bien, bien. Hagamos café soluble con los compas de la Sierra Norte de Puebla, con la Sierra en Hidalgo, con los compañeros de Veracruz, con los compañeros de Oaxaca. Hagamos el café soluble y entonces tenemos un café soluble de nuestra cooperativa, que se llame la cooperativa que sí se la está rifando. Ahí está la marca de la cooperativa, la que sí se la rifa. Y entonces tenemos un café soluble nuestro. A esta 4ª etapa le llamamos sustitución. Tengamos nuestra marca de tortillas, nuestra marca de productos procesados y conservados, nuestra marca de café, nuestra marca de papel, nuestra marca de libretas. Eso, el día que ustedes me digan, ya podemos tener para las cooperativas marca propia de lápices y libretas. O sea, ¿por qué? Porque eso es un trabajo que hemos hecho a través de los años y ya podemos meter algunas cosas como eso. Pero esto es un proceso. Primero tienen que alcanzar volumen y economía de escala. ¿Cómo se alcanza? A través de la red. O lo hacen solos, o se juntan con las otras cooperativas que hay en el Valle de México para poder alcanzar esa economía de escala. ¿Dónde hay cooperativas en el Valle de México? Las hay en todos lados. Todos los municipios tienen cooperativas. Hay cientos de cooperativas. Yo recuerdo que alguna vez que convocamos desde la Universidad Obrera de México, nos salió un censo de 150 cooperativas. Cuando llegó López Obrador al gobierno, a mí me sorprendió que de pronto ya vamos para más de 2,000 cooperativas. ¿Por qué? Porque se corrió la voz de que ahora el gobierno le iba a dar billetes a las cooperativas. Todo el mundo se puso a hacer cooperativas. Ahora me sorprendió que fui a una población donde no había ninguna cooperativa y estuve en una asamblea en la que estuvieron, qué felicidad, porque el año pasado que estuve aquí no había ninguna. Y ahora que regreso, hay 30 cooperativas, es una alegría. Vamos a ver a qué se dedican. Y ahí es donde la puerca comenzó a torcer el rabo y los puerquitos la colita. O sea, no se vale hacer cooperativas porque nos van a dar billetes, porque el gobierno de la ciudad tiene un programa que nos da 250,000 pesos a fondo perdido. O sea, no se vale, pues. Si hacemos cooperativas es porque hacemos cooperativistas y porque tenemos una estrategia social y solidaria. Espero haber contestado, compañero Alberto
Ojeda. Ah, me falta algo. Con respecto al plan de negocios, nosotros en la economía social y solidaria no hacemos planes de negocios. ¿Por qué? Porque hay un principio que dice que es más importante el ser humano que la ganancia. Y el plan de negocios nos lleva a proyecciones financieras que nos permiten saber qué tan rentable va a ser lo que estamos iniciando. No es la rentabilidad financiera el primer factor que nos debe importar. El primer factor que nos debe importar es la factibilidad social. Nosotros debemos también estudiar la factibilidad técnica. Debemos saber si esto se puede o no. Debemos conocer la factibilidad social. Debemos saber si la gente está interesada y está decidida a participar. Debemos saber cuál es nuestra factibilidad financiera también. Debemos saber si no nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Debemos estar seguros de que sí estamos haciendo un proceso bien hecho, pero cuando llegamos al punto de si vamos a ver nuestra factibilidad de mercado, no hacemos una factibilidad de mercado. Lo que hacemos es ver cuánta gente podemos reunir para hacer el club de compras, para hacer el fondo solidario, para iniciar la hibridación y empezar a invitar productores y por último para hacer la sustitución y tener talleres para la industrialización de lo que ocupamos. El champú para el pelo, la mascarilla para embellecer a las hermosas damas cuando se ocupa que ellas se toquen el cutis en la noche antes de dormir y sepan que lo tienen terso, radiante y hermoso. De por sí no se les arrugan, los hombres tenemos una piel, las mujeres pasan los años y la siguen teniendo suavecita. Bueno, ahí es en donde está el tema. La diferencia con el plan de negocios es que nosotros debemos hacer un estudio social con una técnica. Esta es la técnica que les recomendamos. Se llama enfoque de marco lógico. Utilicen el enfoque de marco lógico para determinar la factibilidad social. Bien. En la sala de chat tenemos algunos compañeros que han estado haciendo comentarios. Son tantos comentarios que yo mejor preferiría que los hicieran en persona para que nos puedan dar un contexto bien de lo que nos están diciendo el compañero. Invitaríamos al compañero Marco Eduardo Murueta a comentar. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha, Víctor? Creo que tengo problemas de audio, déjame ver. Quizá un poquito más cerca. Sí escuchamos, pero... Sí se escucha, Marco. ¿Sí se escucha? Bueno, sí. Pues le agradezco al ingeniero Armando Dueñas su exposición, la valoro mucho, creo que se nota la experiencia. Y pues yo lo último que estaba haciendo en el chat era tomar nota de los 4 como pasos que señaló, ¿no? El club de compras, la capitalización a través del fondo solidario, el paso 2, el paso 3, hibridar con los productores directos, y el paso 4, la sustitución completa. Me llama mucho la atención lo de las marcas propias y en lugar del plan de negocios, el plan de factibilidad social y la factibilidad financiera, y no tanto lo del mercado, sino los clubes de compras, ¿no? Que se vaya generando todo el ecosistema económico a través de estas iniciativas como los que está proponiendo. Uno de los retos que tenemos en este seminario es que quienes participen se sientan impulsos o ideas de cómo comenzar. Y creo que algunas de las cosas, este club de compras es una forma de comenzar en el sentido del consumo. Habría que ver cómo comenzar en el sentido de la producción, que ahí pues también hemos tenido algunos expertos. Y dentro de todo esto, el debate que teníamos aquí en el chat, que lo pueden seguir todos, era sobre el concepto del tequio, el vínculo con la comunidad, el trabajo comunitario, y vinculado con las comunidades comunitarias, la creación del valor de uso comunitario, más que el valor de cambio. Y bueno, Álvaro estaba diciendo que las monedas comunitarias pues facilitan, ¿no? el intercambio de productos y de trabajo
entre las personas. Entonces, yo por ahí puse a ver usted qué piensa, que sería bueno pensar en formar un Consejo Nacional de Economía Alternativa, donde estuvieran pues varios de los expositores que han estado en este seminario, incluyendo por supuesto al ingeniero Armando Dueñas, pero todos los que hemos participado, ir pensando en formar el Consejo Nacional de Economía Alternativa. Dentro de eso vemos que la parte educativa pues es muy importante, porque no basta con el deseo solamente de querer ser cooperativo, sino que se necesita una preparación para formar creadores y desarrolladores de empresas cooperativas, cómo iniciar una empresa cooperativa y cómo hacerla funcional para que se pueda mantener y desarrollar. Y dentro de esto de la educación, pues que en las escuelas, sobre todo de educación básica, pero en todos los niveles educativos, decíamos que la esencia de la educación debería ser el tequio, el trabajo voluntario para la comunidad, y por ahí ponía yo la frase del Principito que dice: lo que hace valiosa tu flor, que yo sustituí entre paréntesis por tu comunidad, es el tiempo, entre paréntesis el esfuerzo que le has dedicado, ¿no? Entonces, el trabajo comunitario, voluntario, que se pudiera impulsar desde las escuelas es el verdadero antídoto contra la corrupción. Y yo lo que sí quisiera preguntar, porque bueno, me llamó la atención eso de que el gobierno López Obrador está impulsando las cooperativas, creo que Sheinbaum un poco más, pero no están pensando en esta especie de escuela cooperativa, de universidad cooperativa, de forma, así como se forman ingenieros, pues que se formen empresarios y desarrolladores de cooperativas, así como cualquier otra profesión. Y eso sí lo podría hacer un gobierno alternativo que, en mi impresión, parece que está fuera del horizonte de López Obrador. Creo que en sus mañaneras, lleva pues casi 2 años de mañaneras, y creo que solamente 2 veces y de pasada ha mencionado la palabra cooperativa, sin centrarse en eso. Nada más lo dice como un concepto entre muchos otros que menciona en su discurso, y no piensan en la economía cooperativa, están centrados en mi concepto en la economía capitalista. Ese es, me parece que la 4T es capitalista y es presidencialista. No piensan en el poder popular, no piensan en las asambleas comunitarias, ni las asambleas municipales, estatales, los consejos, lo que estamos haciendo nosotros en el CNPM. Y capitalista porque pues, incluso creo que este año sí nos hizo un poco de caso, porque el año pasado que dio su informe en el Palacio Nacional, vimos a sus invitados y eran pues, los de siempre. Este año creo que lo matizó un poco y hubo algunas personas ahí que pudieran emular una especie de presencia del pueblo. El año pasado, el primer informe, no hubo nadie. Entonces, ojalá que este seminario y otras cosas pudieran convocar a que verdaderamente la 4T, para hacer 4T, pues necesita hacer una transformación del modo de producción y también del modo de consumo. Si no, pues es una 4T, pues de eslogan, pero que no es real, y que esperamos entonces, ya incluso se rumora que ya está la pugna por quién va a ser el sucesor en 2024, y a lo mejor ya están pensando hasta el 2030, ¿no? Y en 2030 podríamos tener un Bolsonaro o algo cercano a eso, si no transformamos la esencia de la organización social, que es la estructura de producción y de consumo, ¿no? Eso es lo que, pues ya que hasta me alargué, yo pensé que iba a hablar poco y mira, me alargué. Está creo que levantando la mano Alberto. Sí, Alberto, y el compañero Marco Turra también estaba haciendo comentarios en el chat. Adelante, Alberto. Sí, nada más para hacer algunas precisiones. Efectivamente, lo que va de esta administración pública federal, al contrario, se han venido recortando el presupuesto, en este caso al INAES, Instituto Nacional de Economía Social, se le redujo el presupuesto, y en esta nueva propuesta para 2021 se sigue reduciendo el presupuesto, y ahí nos llama la atención mucho porque pues está el artículo 25 constitucional, de donde surge precisamente una legislación y un instituto para hacer operable el tema de la economía social y solidaria. Entonces, parece ser que no hay nada de voluntad y obviamente nada de recursos. El INAES ahorita prácticamente pues está arrinconado, no se ve ninguna intención de
autorizarle más presupuesto, y algunas organizaciones hemos tratado de incidir en algunos espacios, incluso con algunos diputados federales, a efecto de que, pues, si se está canalizando una gran cantidad de presupuesto a la Secretaría de Bienestar, pero con una fórmula asistencialista, entonces se han hecho planteamientos a efecto de que esos recursos se pudieran implementar también la cuestión de la capacitación, la generación de procesos autogestivos de economía local, pero no ha habido eco. La verdad es que es una lástima que no se estén atendiendo estas peticiones, estas propuestas que se han hecho por parte de varias organizaciones cooperativistas, precisamente. De hecho, aquí en estos espacios, en este seminario, hemos tenido también la participación de otros especialistas que están en las confederaciones de cooperativas, y bueno, pues el único que se va a modificar ahorita parece ser que es la legislación de la Ley de Sociedades Cooperativas en materia de cooperativas de ahorro. Pero pues me extraña, ¿no?, esta cuestión. No sé quién corrió la voz de que iba a haber muchos recursos para las cooperativas, todo lo contrario, y pues hay que seguir empujando, aunque entendemos que este es un proceso de autogestión, como lo dijo el ingeniero Armando Dueñas. Tenemos que generar las cooperativas los mecanismos de autofinanciamiento a efecto de lograr las metas que nos hemos planteado. Gracias, Víctor. Sí, muchas gracias. Compañero Alberto, Sí. Compañero Marco. Sí, buenas noches. Sí, me interesa aclarar bien el tequio, darle un otro significado al tequio, porque lo vemos como un trabajo obligatorio y voluntario donde no cobramos. Pero había que aclarar lo que es un trabajo no monetario. No se cobra en pesos. Y había que entender lo que es como un pago de impuesto. Porque sería mucho mejor, en lugar de pagar impuestos en pesos al Estado, donde quién sabe dónde van a terminar estos pesos que pagamos, que el pago de impuestos sea en la comunidad. Así que hay más control de la persona que lo hagan y que directamente el beneficio vaya a la comunidad. Y esto también hace reflexionar que el tequio se vuelve dinero. Porque hay que aclarar bien, yo uso una metáfora, divido el dinero de la moneda, como que la moneda es un tipo de dinero, como si la moneda fuera la papaya y es un tipo de fruta. Porque también, entendiéndolo así, podemos ver el trueque como dinero. Y esto también quebra mucho el sistema que nos da impuestos. Pensar que el tequio y el trueque sean dinero es fuerte, porque hacen entender que no puede haber escasez de dinero. ¿Cómo puede haber escasez de personas que trabajan a beneficio de la comunidad? ¿Cómo puede haber escasez de trueque? Porque esto tiene que romper bien, aclarar bien qué es el dinero. Porque en estos años, desde 71, este valor de cambio, que era el valor de cambio porque los billetes estaban respaldados por los banqueros, hasta 71 el dólar era respaldado en oro. Ahora este valor de cambio somos nosotros que le damos valor al billete, porque lo cambiamos a cambio de nuestro tiempo, producto, servicio. Pero lo que crean este valor de cambio, lo que imprimen los billetes, son privados. Y no respaldan este valor de cambio. Entonces le estamos regalando la creación del valor de cambio. Y claro, ellos se han aprovechado de estos regalos más que regalos, nos los han impuesto, y han cambiado las cuestiones económicas. Nos enseñan que el dinero y monedas son sinónimos y que que es neutro, que la moneda es neutra. Cuando la Escuela Económica de Austria, de Viena, la austríaca, aclaraba bien que el problema es la moneda que no es neutra. Y entonces esto nos permitiría llegar al punto de imprimir nuestro propio dinero para retribuirnos. Así que el problema de por qué no ha funcionado el Fondo Social, por qué falta la lana, dónde está la lana, imprimirla nosotros. Entonces sería buenísimo que ahora el consejo que han creado ustedes se encargara de imprimir billetes, crédito también digitales, con soberanía ilimitada, soberanía monetaria ilimitada. O sea, un banco central que sin endeudar a nadie de la comunidad pueda retribuir
Armando Dueña por la excelente exposición de esta noche. Felicitaciones. Un gusto, me apunté los 4 puntos. Los clubes de compra aquí en Oaxaca lo tenemos que empujar bien. Porque sí, con estos 4 puntos llegamos a una soberanía total. México, y sobre todo Oaxaca, donde estoy viviendo desde 2014, lo tiene todo. Solo le falta el billete, la moneda. Y la cultura, las tequio y trueque, la tienen perfectamente. Entonces, este era mi aporto a estos encuentros de todos los jueves, que lo felicito. Muy bien, que se difundan estas cosas porque se necesita que la orquesta funcione bien. Entonces, estoy a las órdenes para que me digan cuándo tocar. Muchas gracias. Pues adelante, ingeniero Armando Dueñas, para que nos ayude a contestar estas o a dar observaciones sobre lo Muy que bien. ha dicho. Sí requerimos coordinarnos, requerimos sincronizar nuestros tiempos y nuestros movimientos para hacer que esto nos funcione bien. Sin embargo, déjenme decirles que pensar que hacer estructuras de la economía social y solidaria deben tener una función puramente de autogestión sería un error estratégico. Yo creo que cualquier estructura que surja en la sociedad debe tener una función política, una función social, una función de autogestión económica. Es decir, debe cubrir un rango amplio de actividades. Las estructuras desconectadas que dicen es que no queremos saber nada de política, pero a mí me parece que eso es un problema educativo, porque vivimos en entornos en los que debemos involucrarnos políticamente todo el tiempo. De manera que sí es importante, como lo dice Marco Eduardo, que se hagan más estructuras que impulsen la organización social, que le den voz, pero que le den visibilidad también, pero muy importante, que le den poder económico y poder político a la sociedad. Es muy importante. Yo creo que una manera de hacer confluir todo el proceso educativo, toda la experiencia que se haya recabado en nuestro país en los últimos años, debe concretarse en la creación de un colegio libre, de una escuela libre o de una universidad libre para tratar los temas de organización de la sociedad, que incluye el tema económico, el tema social, el tema político. Tenemos una sociedad que requiere urgentemente de educación. Tenemos una sociedad que en las últimas décadas ha sido más educada por la televisión, por los programas de concursos de estupideces y de muchas otras cosas que circulan en los medios. Tenemos un país educado por la gente que quiere hacer que baje el ritmo del debate, que baje el ritmo de las ideas, el ritmo de la discusión. Yo creo que debemos crear una institución que agrupe, pero déjenme decirles, deben hacer con aquellas características que está proponiendo. No debe ser una institución que nazca como una inversión del INAES, con presupuesto de la educación pública, con presupuesto de alguna otra institución. Debe ser una organización, una estructura educativa, una universidad libre o un colegio libre o como se le quiera llamar, pero que sea capaz de poderse sostener a sí misma. Debe demostrar que la sostenibilidad a través de la autogestión es una realidad. Pero ¿cómo lo vamos a lograr si muchas de las instituciones que hoy se le proponen al gobierno federal le llegan con una lista del presupuesto que se requiere para operar anualmente y se le presenta a los diputados? Oye, queremos fundar la siguiente institución, pero te estamos pidiendo que nos asignes en el presupuesto
una lanita cada año. No. Si estamos hablando de un proceso que debe ser solidario, que debe ser autogestivo, en el que tiene que haber reciprocidad, que debe ser sostenible, que debe ser sustentable, pues entonces debe nacer en el seno de una madre que tiene esas características. ¿Cómo va a ser que si el padre y la madre tienen la piel blanca, esperan que sus hijos sean negros o sean amarillos o sean mulatos? Es decir, de padres blancos, hijos blancos, de padres negros, hijos negros, y todo lo demás es combinaciones. Pero si nosotros queremos que haya una institución que eduque al pueblo en la dirección de hacer autogestión, de hacer solidaridad, de hacer estructura social, de hacer tequio, de hacer trueque y demás, pues deben nacer del tequio, deben nacer del trueque, deben nacer pues de padres iguales que las características que queremos en el hijo. Entonces, yo sí creo que sí debemos tener una institución de esta naturaleza, ni debemos esperar a que lo haga el gobierno, ni debemos pedirle al gobierno que asigne un presupuesto para esto. Debemos tener el valor de mostrar nuestra convicción en que lo que estamos predicando realmente confiamos en eso y debemos sumar nuestro esfuerzo para volverlo realidad. Universidad libre, universidad independiente, universidad autogestiva, auténtica autonomía, universidad soberana. Estamos hablando de otro tema. Por último, el asunto presupuestal, compañero Alberto, la verdad es que de economía social y solidaria en el gobierno hemos visto que no hay mucha idea. Lo que hemos visto, y solo voy a dar un ejemplo para cerrar mi intervención, es el Tren Maya. Tristemente, yo contribuí a eso que está ocurriendo en aquella región. Yo diseñé el programa de educación comunitaria para que el proyecto del Tren Maya le llevara beneficio a las comunidades indígenas. Pero lo que yo propuse fue que las comunidades sean dueñas de los espacios de albergue, de los espacios de comida, de los servicios turísticos, de los servicios a las estaciones, lo que les dije al principio del sistema de transporte masivo en Ecatepec. Eso mismo. Y que el tren se ensamble en México. En México estamos llenos de capacidad técnica y tecnológica para hacerlo. Pero, bueno, al final me encontré con una situación extraña ahí en la gente que tenía que iniciar los talleres. Se estaban asignando ya sueldos mayores que los del presidente. Déjenme decirle, $1 millón de pesos mensual para 3 individuos, uno egresado de una superespecialidad en Alemania, otro egresado de una superespecialidad en Inglaterra y otro más, quién sabe de dónde lo encontraron. Pero el asunto es que yo dije, bueno, a ver, espérenme, yo he venido a hacer la capacitación, a diseñar la estructura con la que se va a hacer la intervención que se le va a presentar a Fonatur. Así se le presentó a Fonatur y yo pago mi pasaje. Yo hacía el viaje, yo vivo en la zona rural entre Querétaro y San Luis Potosí. Yo hacía el viaje para ir hasta Toluca, en el Estado de México, para poder participar en estas actividades, pagando de mi bolsa mis propios gastos. Bien, porque a mí me pareció que era importante aprovechar la oportunidad. Cuando de pronto descubro que los superespecialistas que iban a estar al frente de aquella presentación, yo no estaba invitado a la presentación. Uno de aquellos superespecialistas, el que se superespecializó en Inglaterra, me dijo un día saliendo de la reunión, me dijo, es que queremos platicar en corto con usted para que nos explique algunos detalles, porque ya que estemos en campo, pues hay algunas cosas que no nos quedan claras cómo lo vamos a implementar. Entonces yo le digo, ¿cómo lo van a implementar? ¿Qué no es que lo vamos a implementar? Y entonces resulta que yo no estaba invitado.
Yo lo diseñé, yo tengo la matriz original de diseño de esa que ahora Fonatur presentó como los talleres de educación comunitaria, allá los están aplicando. Tristemente, yo lamento que eso ocurra, pero déjenme decirles que ocurre por una razón: corrupción, ambición desmedida, ánimo de protagonismo y sobre todo falta de educación. No hemos sido educados para poder entender y reconocer cuándo debemos hacer las cosas por el bien del país. Hoy tenemos en México escasez de patriotas. Queremos que si nos invitan a algo nos digan cuánto nos van a pagar. Queremos que si vamos a participar en la lucha social nos digan de cuánto es el presupuesto que hay o con qué programa nos van a cobijar. No podemos caminar en esa dirección. Si no hay presupuesto en las dependencias, felicidades. Hay que luchar por el presupuesto para que siga existiendo y siga bajando. Hay que dar la lucha en el terreno que corresponde. Pero nosotros debemos educar con el ejemplo. Tequio, trueque, monedas alternativas, educación comunitaria en institución comunitaria independiente, totalmente autónoma. Esa es mi opinión. Bien, pues hay un sinnúmero de ideas que creo que podríamos ir pensando y repensando para la siguiente vez que nos encontremos, que sería el 22 de octubre, porque con el ingeniero Armando Dueñas tenemos dos fechas, la del día de hoy y la del 22 de octubre, que también puede, pues podemos ir aprovechando para leer, ver de nuevo el video, platicar y ir haciendo las propuestas para ir viendo cómo abordamos la siguiente reunión. Pues es una cantidad muy importante de ideas, de reflexiones que seguramente nos van a ayudar a lanzar nuevas propuestas. A mí me interesa mucho esta idea que menciona Marco de ir conformando un Consejo Nacional. Y yo quisiera también decirles que en todo lo que llevamos de los conversatorios, en esta idea de ir formando una universidad, como menciona el ingeniero Armando Dueñas, como hay varias ideas en el foro, yo he notado que hay pues hay nuevas necesidades de educarnos, ¿no? Necesitamos educación ambiental por toda la situación como viene. Necesitamos educar para la paz. Sí, que esos pueden ser nuestros ejes. Necesitamos una psicoeducación, que es bien importante, y educar para la solidaridad y el cooperativismo, que lo podemos aquí recoger. Entonces yo creo que también esa parte esas partes serían, porque es lo que hemos ido recogiendo en los conversatorios, serían como los ejes en los que tendríamos que hacer girar estas licenciaturas y que creo que es pues bien importante. Pues bueno, tenemos esa otra fe. Sí. José María quiere participar, Víctor. Muy bien. Adelante. Hace rápida mi participación. Primero, felicitar a Armando Dueñas por todo lo que nos acaba de compartir con las experiencias que ha vivido con la economía solidaria. Y felicitarlo y decirle que lo que más me gustó de todo lo que dijo a través de toda su presentación fue lo que dijo al final, que el esfuerzo lo debemos hacer sin esperar que el gobierno, ningún gobierno, ni ninguna asociación aporte para desarrollar. El esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros mismos y se puede. Yo creo que nos va a servir mucho el mantener contacto con Armando para ponernos de acuerdo en algunos programas que tenemos en el Consejo Coordinador Cooperativo. Entre ellos, una fábrica de automóviles mexicana. Muy bien, felicidades, Armando. Muchas gracias por el comentario del compañero José María Rivas. ¿Alguien más que tenga algún último comentario?
para que, si no, para que pasemos con nuestra compañera. Compañero. Sí. Sí, adelante. Perdón, con nuestra compañera Marcela Parra. Sí, la verdad es que sí, pedimos un aplauso para nuestro compañero Armando Dueñas. La verdad es que nos ha, creo que ha sido un bombardeo de ideas. Yo siento que hay muchísimas ideas que podemos desarrollar y cosas que podemos proponer. Y pues para cerrar, con nuestra compañera Marcela Parra, quizá que nos pueda decir cuál es la siguiente, en la siguiente semana, quién estará con nosotros. Si lo recuerda, bueno, Claro. recordemos entonces que para el 22 tenemos de nuevo la participación de nuestro compañero Armando Dueñas el 22 de octubre, así que pues tendremos como... Aquí le daría la palabra a Janet. Ella tiene la información del siguiente ponente. Adelante, Janet. Gracias. Gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Voy a interrumpir. Creo que ustedes ya van al siguiente tema. Ya van al siguiente tema, que es interno de ustedes. Yo les agradezco mucho la invitación y su tiempo y su atención. Les dejo saludos para todas y para todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. ¿Ya? Ok. Bueno, los esperamos la siguiente semana, que es el jueves 24 de septiembre, con el tema Producción de Alimentos Sanos. Tendremos como invitado a Enrique Reina. Muy buenas noches. Buenas noches. Pues muy buenas noches. También quisiera decirles que la siguiente semana tenemos, algunos compañeros organizaron un Congreso Mundial de Educación, de muy rápido, la CIENSUESIC, que es una unión una coordinadora de organismos sindicales de educación. Entonces, el 26 y el 27 tenemos un Congreso Mundial de Educación. El día de mañana hay un congreso, un encuentro nacional también organizado muy rápido. Y pues bueno, seguramente varios de nosotros estaremos interesados en, por lo menos, escuchar. Ha sido muy rápido y pues bueno, la invitación, me van a pasar la información a qué ID hay que entrar y yo se las comparto también.